Atención fanáticos del fútbol y seguidores de historias impactantes. Hoy les traemos un video que dejará a todos sin palabras. A sus 44 años, Salvador Cabañas rompe su silencio dejando al mundo conmocionado. Después de más de una década de misterio y silencio, el ídolo paraguayo revela detalles jamás contados sobre aquel fatídico 25 de enero de 2010, cuando recibió un disparo en la cabeza en un club nocturno de la Ciudad de México, un episodio que cambió su vida para siempre y que muchos creían imposible de superar. Pero la polémica no termina ahí, saldrán a la luz traiciones inesperadas, secretos familiares y decisiones que nadie imaginó, incluso en los momentos más difíciles de su recuperación, cuando pasó de ser una estrella del fútbol a luchar solo por su supervivencia. No olvides suscribirte al canal y darle me gusta, porque cada suscripción nos ayuda a seguir creando contenido exclusivo y a llegar a más personas que quieren conocer la verdad detrás de estas historias impactantes. Si quieres apoyar aún más, puedes enviarnos un super thanks y ayudarnos a mantener este proyecto vivo. Si no, comenta abajo qué parte de la historia te sorprendió más, queremos leerte. Quédate hasta el final, porque la última revelación de Salvador Cabañas es tan sorprendente que cambiará por completo la manera en que viste su historia. Prepárate para descubrir un lado que nunca antes se había mostrado y que, sin duda, te dejará impactado y con ganas de saber más sobre la vida de este ídolo que logró sobrevivir a lo inimaginable. El 25 de enero de 2010 quedó marcado como una de las fechas más tristes en la historia del fútbol latinoamericano. Aquella madrugada, Salvador Cabañas, ídolo de la selección paraguaya y figura del Club América de México, recibió un disparo en la cabeza dentro de un conocido centro nocturno en la Ciudad de México. El hecho estremeció al mundo entero, no solo por la brutalidad del ataque, sino porque se trataba de un futbolista en la cima de su carrera, admirado y respetado por millones de aficionados. La noticia corrió rápidamente por los medios internacionales. Nadie podía creer que aquel delantero que tantas alegrías había dado a su país y a sus clubes estuviera luchando por su vida en un hospital. Los médicos advertían que las posibilidades de sobrevivir eran mínimas. Sin embargo, contra todo pronóstico, Cabañas mostró una fuerza admirable y logró mantenerse con vida, aunque con secuelas que cambiarían su historia para siempre. En medio de la recuperación apareció otro golpe inesperado, la traición dentro de su propio hogar. En lugar de encontrar apoyo absoluto de su esposa en uno de los momentos más difíciles, se supo que la relación se quebraba bajo la presión de la tragedia. Esa herida emocional se sumó a las físicas, dejando en Cabañas una carga aún más dolorosa. De ser un ídolo del fútbol y una estrella internacional, pasó de un día para otro a convertirse en un hombre que debía aprender a luchar por lo más básico, la vida misma. Esta transformación no solo marcó su carrera deportiva, sino también su manera de ver el mundo. Pero lo que vendría después sería aún más sorprendente, pues la historia de Salvador Cabañas no terminó en aquel hospital. Al contrario, apenas estaba comenzando un camino lleno de desafíos. Salvador Cabañas nació el 5 de agosto de 1980 en Itá, una pequeña ciudad de Paraguay donde el fútbol se respiraba en cada rincón. Desde muy niño mostró una energía especial con el balón, aunque su primer contacto con el deporte no fue como delantero, sino como portero. Con apenas 5 años, se colocaba bajo los 3 palos en los partidos infantiles del barrio. Sin embargo, su destino no estaba en detener goles, sino en marcarlos. Un episodio quedó grabado en su memoria. Durante un entrenamiento, su entrenador le dijo que aún no estaba listo para competir. Esa frase pudo haber apagado el sueño de cualquier niño, pero en Salvador generó el efecto contrario. Al día siguiente volvió al campo con más fuerza y determinación, decidido a demostrar que su pasión y disciplina podían superar cualquier obstáculo. Ese carácter perseverante sería una de las marcas de toda su carrera. El esfuerzo constante comenzó a dar resultados. Su talento no tardó en llamar la atención y, tras varios años en categorías juveniles, llegó la oportunidad más esperada. El 12 de octubre de 1998 debutó como profesional. El destino quiso que esa primera presentación no fuera discreta, sino inolvidable. Ingresó desde el banco de suplentes y, contra todo pronóstico, marcó 2 goles decisivos que aseguraron la victoria de su equipo. Esa actuación fue el inicio de un camino que pronto lo llevaría a consolidarse como uno de los delanteros más prometedores de Paraguay. La prensa local destacó su garra y su olfato goleador, mientras que los aficionados comenzaban a reconocer en él a un jugador diferente. El joven que alguna vez dudó de su lugar en el fútbol había empezado a escribir una historia que pronto trascendería fronteras. La historia futbolística de Salvador Cabañas tuvo un inicio tan precoz como sorprendente. En 1998,
con apenas 13 años, debutó en la primera división paraguaya vistiendo la camiseta del Club 12 de Octubre. Aunque comenzó jugando como lateral izquierdo, ya dejaba ver su entrega, velocidad y fuerza, cualidades que pronto llamarían la atención de equipos más grandes. En 1999 dio un paso importante al incorporarse al Club Guaraní, una de las instituciones tradicionales del fútbol paraguayo. Allí consolidó su presencia en la cancha y mostró que, más allá de la juventud, tenía la mentalidad de un jugador decidido a crecer. Su capacidad para adaptarse a distintas posiciones reflejaba una madurez poco común en alguien de su edad. 2 años después, en 2001, regresó al 12 de octubre. Esta etapa fue clave, pues comenzó a desempeñarse más cerca del área rival, donde su instinto goleador empezaba a despertar. Ese mismo año llegó una oportunidad que cambiaría su destino: emigrar a Chile para vestir la camiseta del Audax italiano. En el fútbol chileno, Cabañas dejó de ser una promesa para convertirse en realidad. Asumió la camiseta número 10 y rápidamente se transformó en líder ofensivo del equipo. Su estilo potente, sumado a una gran capacidad de definición, le ganó el respeto de rivales y aficionados. El momento culminante llegó en el torneo Apertura de 2003, cuando anotó 18 goles y se consagró máximo artillero de la primera división chilena. Ese rendimiento excepcional abrió las puertas del fútbol mexicano. En su primera temporada logró marcar 5 goles, un inicio que, aunque discreto en comparación con lo que vendría después, anunciaba la llegada de un delantero destinado a brillar aún más. Su camino en México apenas comenzaba, y con él, la etapa más recordada de su carrera. El final de 2004 marcó un giro decisivo en la carrera de Salvador Cabañas. La llegada del técnico brasileño Didi Pereira al Jaguares de Chiapas coincidió con el momento en que el delantero paraguayo estaba listo para mostrar todo su talento. Bajo su dirección, el equipo encontró un estilo de juego más ofensivo, y Cabañas se convirtió en la pieza clave de aquel nuevo proyecto. Para el Clausura 2006, su figura ya era indiscutible. En aquel torneo, compartió el título de goleador con Sebastián "el Loco" Abreu, sumando 11 tantos más 3 adicionales en fases complementarias. Su regularidad era sorprendente, partido tras partido demostraba que no se trataba de una casualidad, sino de un delantero de clase internacional. En Chiapas, la afición lo adoptó como ídolo absoluto. Con el paso del tiempo, superó la barrera de los 50 goles y se consolidó como el máximo anotador en la historia de Jaguares. La camiseta naranja parecía hecha a su medida, y su nombre comenzó a sonar con fuerza en todo México. Pero lo que estaba por venir sería aún más grande, porque su rendimiento en Jaguares lo llevaría a un club histórico, donde su leyenda alcanzaría una nueva dimensión. En el año 2006, Salvador Cabañas dio un paso decisivo en su carrera al llegar al Club América, uno de los equipos más populares y exigentes de México. Su llegada no fue sencilla. Enfrentó la presión de una afición que esperaba resultados inmediatos y el reto de adaptarse a un plantel lleno de figuras. Entre sus compañeros de ataque estaban nombres de gran peso como Cuauhtémoc Blanco, Nelson Cuevas, Claudio López y Matías Bozo, lo que exigía al paraguayo demostrar su calidad en cada partido. Con el paso del tiempo, Cabañas fue encontrando su lugar. Tras la salida de Cuauhtémoc Blanco, heredó un papel fundamental dentro del equipo, convirtiéndose junto al portero Guillermo Ochoa en el líder indiscutible de la plantilla. Su olfato goleador lo llevó a brillar en la Copa Libertadores, donde fue máximo artillero en las ediciones de 2007 y 2008, consolidando su prestigio internacional. Su eficacia frente al arco era impresionante, alcanzó una media de 0,61 goles por encuentro, un registro difícil de igualar. El 18 de enero de 2009, Cabañas escribió otra página dorada de su historia al marcar su gol número 100 en el fútbol mexicano en un partido contra Santos Laguna. En total, vistiendo la camiseta amarilla del América, disputó 160 partidos, anotó 98 goles y repartió 16 asistencias, cifras que lo colocaron entre los máximos ídolos extranjeros del club. También conquistó el torneo Interliga 2008, siendo campeón y goleador con 3 tantos. Aunque portaba la camiseta número 9, en poco tiempo superó los logros de Blanco, ídolo eterno del club, algo que pocos creían posible. Fuera del campo, cultivó amistades profundas con compañeros como Federico Insúa y el propio Blanco, vínculos que reforzaron su identidad en el equipo. El éxito alcanzado en el América marcaría la etapa más brillante de su carrera, pero lo que vendría después cambiaría su vida para siempre. La noche del 25 de enero de 2010 quedó marcada como una de las más oscuras en la vida de Salvador Cabañas. El exfutbolista paraguayo se encontraba en un bar de la Ciudad de México,
acompañado por su esposa y su cuñado. Todo parecía una salida común, sin grandes sobresaltos. Sin embargo, aquel ambiente relajado se transformó en minutos en una pesadilla que conmocionaría al mundo entero. Cabañas se levantó de la mesa y fue al baño, pero pasaron varios minutos sin que regresara. Su esposa y su cuñado comenzaron a preocuparse. Cuando intentaron entrar al lugar para buscarlo, los empleados del bar les impidieron el acceso. La tensión creció de inmediato. El cuñado exigió explicaciones, pero recibió silencio y evasivas. Algo no estaba bien. Desesperados, lograron derribar la puerta. Para sorpresa de todos, dentro ya se encontraban socorristas atendiendo al jugador, gravemente herido. El ambiente se llenó de confusión y miedo. Nadie entendía qué había pasado, pero la urgencia era evidente. Salvador necesitaba ayuda inmediata. Fue trasladado a toda prisa al hospital más cercano. Allí, los médicos no dieron muchas esperanzas. Declararon que había llegado demasiado tarde y que su cuerpo comenzaba a apagarse. Las palabras cayeron como un golpe devastador para su familia. Aún así, los especialistas decidieron arriesgarse con una cirugía extremadamente delicada. Cada minuto parecía una eternidad. La operación fue larga y complicada, y cuando terminó, los médicos optaron por inducirle un coma para intentar estabilizarlo. La vida de Cabañas pendía de un hilo. La noticia se expandió con rapidez, dejando a miles de seguidores en estado de shock. El mundo del fútbol no podía creer lo que estaba sucediendo, y lo que vendría después cambiaría su historia para siempre. Salvador Cabañas recuerda uno de los momentos más impactantes de su vida. Tras recibir aquel disparo en la cabeza que casi le arrebató la existencia, su mente lo transportó a un lugar que nunca había visto antes. Frente a sus ojos apareció un sendero rodeado de plantas verdes, altas y llenas de vida. Todo parecía brillar con una luz serena, diferente a cualquier paisaje terrenal. Mientras avanzaba lentamente por ese camino, de pronto distinguió una figura familiar. Era su abuela, quien había fallecido años atrás. Con una expresión de ternura, ella lo miró fijamente y le preguntó, ¿qué haces aquí, hijo? Esa pregunta resonó en su interior como si fuera un llamado a reflexionar sobre su presencia en ese lugar. Sin responder, Salvador siguió caminando, sintiendo que algo lo guiaba hacia adelante. Al final del sendero, la luz se hizo más intensa y allí encontró a una figura imponente, Dios. No había dudas en su corazón de quién era. Con suavidad, Dios extendió su mano y tocó la frente de Salvador, justo en el lugar donde había recibido el disparo, y también su hombro izquierdo. En ese instante, una sensación de paz y fortaleza lo envolvió. Sintió que no era el final, sino un nuevo comienzo. En lo profundo de su ser, comprendió que había recibido una misión, regresar a la vida y dedicar sus fuerzas a ayudar a los más necesitados. Cuando volvió en sí, miró a su compañero y con voz débil, pero firme, dijo, estaré bien. Ese momento no solo marcó su supervivencia, sino también el inicio de un camino espiritual que daría un nuevo sentido a su vida. Los primeros días después del ataque fueron los más difíciles para Salvador Cabañas. Tras la cirugía de urgencia, permaneció en coma, conectado a máquinas que mantenían estables sus signos vitales. Los médicos explicaban que su situación era crítica, pero en medio de la incertidumbre ocurrió algo que sorprendió a todos. Cuando sus padres llegaron a la habitación, él, con un esfuerzo increíble, levantó el pulgar y esbozó una sonrisa. Con voz débil, pero llena de esperanza, les dijo, no voy a morir, no se preocupen, voy a estar bien. Ese gesto marcó el inicio de una recuperación que muchos calificaron como milagrosa. Pasaron 23 días antes de que pudiera salir de la unidad de cuidados intensivos. La fecha quedó grabada en la memoria de sus familiares y seguidores, un momento de alivio tras semanas de angustia. El 2 de marzo, exactamente 36 días después del ataque, los médicos autorizaron su alta hospitalaria. Fue trasladado a una clínica de rehabilitación en Buenos Aires, donde permaneció hasta mediados de septiembre. Allí, con paciencia y constancia, trabajó en recuperar movilidad, fuerza y confianza. Aunque su evolución fue impresionante, las secuelas del disparo eran inevitables. Salvador perdió la visión total del ojo izquierdo y quedó con un problema visual permanente. Sin embargo, lejos de rendirse, se concentró en fortalecer su cuerpo y en adaptarse a sus nuevas condiciones. Cada día avanzaba un poco más, sorprendiendo incluso a los especialistas que lo acompañaban. Cuando finalmente regresó al Paraguay con el alta definitiva, fue recibido como un verdadero sobreviviente.
Su historia ya no era solo la de un futbolista talentoso, sino la de un hombre que desafiaba la muerte y comenzaba una nueva etapa de vida. Después de todo lo vivido, muchos pensaban que Salvador Cabañas nunca volvería a pisar un campo de fútbol. Sin embargo, su espíritu luchador no se conformó con la idea de dejar el deporte que lo había hecho brillar. En 2012 sorprendió al público paraguayo al anunciar su regreso, aunque fuese de manera limitada, con el Club 12 de Octubre, un equipo de la segunda división de su país. No era la misma estrella que había maravillado en México, pero para los hinchas verlo de nuevo con el balón en los pies era una señal de esperanza y de fuerza. Ese mismo año también vistió los colores del General Caballero, otro club de la segunda división paraguaya. Allí intentó recuperar ritmo y confianza, aunque las secuelas del disparo en la cabeza todavía lo acompañaban. Cada partido era un desafío, y cada minuto en cancha, una victoria personal. La velocidad ya no era la misma, la resistencia tampoco, pero la pasión seguía intacta. En 2014 dio un paso inesperado y cruzó fronteras para unirse al Cannabis Sport HCB, un modesto equipo de la cuarta división del fútbol brasileño. Su presencia atrajo la atención de la prensa y de los fanáticos, que reconocían el enorme esfuerzo detrás de su decisión. Cabañas quería demostrar que su amor por el fútbol iba más allá de cualquier obstáculo físico o emocional. Pero la realidad era dura. El cuerpo no respondía como antes y los médicos aconsejaban no forzar demasiado. Finalmente, el 29 de mayo de 2014, Salvador Cabañas anunció oficialmente su retiro definitivo de las canchas. El mundo entero lo escuchó con respeto y conmovido silencio, entendiendo que ese capítulo se cerraba, pero que su historia aún continuaba. A sus 44 años, Salvador Cabañas enfrentaba una de las pruebas más duras de su vida fuera del campo de fútbol, la traición más cercana. Durante años había confiado en su círculo más íntimo, pero pronto descubriría que la lealtad no siempre es lo que parece. Su fortuna, estimada en $20 millones, desapareció casi por completo tras un doloroso divorcio con Lorgia Alonso. Lo que parecía una separación civilizada se convirtió en un escenario de engaños y conspiraciones. La traición no vino sola. Exesposa, abogado y representante, a quien Salvador llamaba compadre, tejieron un plan que lo dejó sin nada. Sorprendentemente, Lorgia mantuvo un romance con el abogado encargado de proteger los intereses de Salvador, mientras la disputa legal por su patrimonio multimillonario se prolongaba durante 4 meses intensos. Cada día traía nuevas revelaciones y nuevas heridas. Salvador luchaba no solo por su dinero, sino por recuperar la confianza que creía inquebrantable. El destino de Lorgia Alonso, por otro lado, ofrecía una irónica vuelta de la vida. Aquella que alguna vez disfrutó de lujos y comodidades, terminó trabajando como cambista en las calles de Asunción, Paraguay. La opulencia desapareció, dejando en su lugar una rutina marcada por la necesidad y la humildad. Mientras tanto, Lorgia no se quedó callada. Acusó al cuñado de Salvador, Amancio Rojas Cabañas, de manipularlo y de querer separarla de su familia. Alegaba que el dinero perdido había sido destinado a gastos médicos, honorarios del médico deportivo, reconstrucción de la panadería familiar en Itagua y pagos al fisco mexicano para facilitar la salida de Salvador del país. Sus palabras buscaban justificar sus acciones, pero también revelaban un deseo persistente, que Salvador regresara con ella y sus hijos. A pesar de todo, Salvador no estaba dispuesto a rendirse. Su batalla legal apenas comenzaba, y la historia de traiciones y pérdidas apenas marcaba un capítulo en la vida de una estrella que aprendería a levantarse de nuevo. A sus 44 años, Salvador Cabañas decidió dar un paso firme hacia la reconstrucción de su vida, buscando no solo su bienestar, sino también apoyar a quienes siempre lo acompañaron. Uno de sus primeros proyectos fue abrir una panadería junto a sus padres. Aunque no trabajaba allí directamente, la iniciativa le permitió ofrecerles un negocio propio, asegurando que tuvieran estabilidad y un espacio que representara un logro familiar. Además, construyó una casa para ellos, un lugar donde pudieran vivir cómodamente, reflejo de su agradecimiento y compromiso hacia la familia que siempre lo sostuvo. Su vida financiera también recibió un nuevo impulso. Salvador participó en eventos y homenajes, generando ingresos adicionales a través de su participación en actividades deportivas y culturales. Además, invirtió en un complejo deportivo en Paraguay, un proyecto ambicioso que no solo buscaba consolidar su pasión por el deporte, sino también generar oportunidades para jóvenes atletas. Paralelamente, adquirió terrenos que hoy alquila, garantizando un flujo constante de ingresos. Todo esto, acompañado de la promesa firme de recuperar cada centavo perdido en el pasado,
con la ayuda de su abogado, muestra su determinación y visión a largo plazo. Sin embargo, la reconstrucción de su vida no estuvo exenta de desafíos personales. Salvador perdió contacto frecuente con sus hijos, quienes permanecieron bajo el cuidado de su madre. Confiesa que ese fue el año que perdí a mi familia, especialmente a mis hijos, y que todavía siente el dolor de verlos muy poco. A pesar de la distancia, mantiene la esperanza de reconstruir la relación y recuperar momentos que nunca debieron perderse. Así, Salvador Cabañas avanza, equilibrando sus esfuerzos entre proyectos que fortalecen su futuro y la constante lucha por reencontrarse con su familia, dejando claro que, incluso después de la adversidad, siempre hay espacio para nuevos comienzos. A sus 44 años, Salvador Cabañas habla con una calma que sorprende a quienes recuerdan aquel trágico episodio de su vida. El ataque que sufrió en un bar de Ciudad de México cambió para siempre su camino, pero él ha elegido mirar hacia adelante con serenidad. Cuando se le pregunta sobre su agresor, José Catá Valderas Garza, capturado un año después del incidente, Cabañas responde sin rencor: si lo encuentro, le diré que lo perdono. No hay ira ni resentimiento en sus palabras. Para él, la vida no se mide por los errores de otros, sino por la forma en que uno decide enfrentarlos. No me arrepiento de haber ido a ese restaurante, a ese bar. Perdón y aquí estamos, seguimos adelante, asegura. Esta actitud refleja una madurez que no todos logran alcanzar tras una experiencia traumática. Cabañas ha comprendido que guardar rencor solo prolonga el dolor y que la paz interior es un regalo que uno se da a sí mismo. Su reflexión personal sobre la vida también es profunda. Estoy vivo y presente, eso es lo más importante, comenta. El tiempo y la experiencia le han enseñado a valorar cada momento, a reconocer que la carrera profesional, con todos sus logros y satisfacciones, no define todo su valor como persona. Su único arrepentimiento, admite, es haber estado en ese lugar aquella noche. Un futbolista profesional no debería estar en tales situaciones, reconoce con sinceridad, señalando la vulnerabilidad que puede acompañar incluso a quienes parecen invencibles. A pesar de las sombras del pasado, Cabañas ha encontrado la manera de reconciliarse con su historia. Su perdón no borra lo ocurrido, pero sí le permite vivir sin cadenas. Este capítulo de su vida, marcado por el dolor y la resiliencia, muestra que incluso después de los momentos más difíciles, es posible hallar serenidad y seguir adelante, preparado para los desafíos que la vida aún tiene por delante. Después de varios años difíciles, Salvador Cabañas regresó a México en 2018 con un propósito renovado. Su experiencia de vida y su recuperación lo llevaron a buscar formas de devolver algo a la comunidad que siempre lo apoyó. Inspirado por su amor al fútbol y su deseo de ayudar, fundó varias escuelas de fútbol dirigidas a jóvenes de distintas ciudades. Pero su labor no se limitó al deporte, también colaboró con caficultores en Chiapas, escuchando sus necesidades y ofreciendo apoyo en lo que podía. Para Salvador, la clave no estaba en el dinero, sino en estar presente, brindar compañía y realmente escuchar a quienes lo rodeaban. Además, comenzó a realizar charlas motivacionales, una actividad que no solo le permitió generar una nueva fuente de ingresos, sino también transmitir un mensaje profundo de perseverancia y esperanza. En sus conferencias, comparte abiertamente las dificultades que enfrentó y cómo logró superarlas, tratando de inspirar a los jóvenes a no rendirse ante los obstáculos y a continuar luchando por sus sueños. Intento motivar a los jóvenes a seguir adelante, a no frustrarse, a entender que cada caída es una oportunidad para levantarse, comenta Salvador con convicción. Su relación con el Club América también vivió momentos emotivos durante este periodo. Aunque en 2011 se celebró un partido en su honor, un año después del ataque, el apoyo del club no continuó de manera activa. Sin embargo, en 2023, Salvador tuvo una visita muy especial a las instalaciones del América, donde fue recibido con calidez por el entrenador Fernando Ortiz y el jugador Miguel Layún. Es un placer, estoy feliz de estar aquí, expresó con emoción, recordando viejos tiempos y celebrando el reconocimiento de quienes lo conocen desde sus inicios. Esta etapa marcó un renacer en la vida de Salvador, una mezcla de gratitud y nuevos desafíos, preparándolo para los proyectos que aún estaban por venir y para un futuro lleno de oportunidades de ayudar a otros. A sus 44 años, Salvador Cabañas ha decidido romper el silencio y hablar con claridad sobre su vida después de los años difíciles. Durante mucho tiempo, los medios de comunicación difundieron que vivía en condiciones precarias, trabajando en una pequeña panadería para sobrevivir. Sin embargo, Cabañas ha desmentido esta versión de los hechos. En 2021, declaró con firmeza: eso es mentira.
Su realidad era muy distinta a lo que se decía. La panadería que abrió no era una necesidad de supervivencia, sino un proyecto familiar. La abrió para que sus padres tuvieran un negocio propio y pudieran tener independencia económica. Además de la panadería, Salvador posee múltiples fuentes de ingresos que le permiten vivir con estabilidad. Como él mismo explica, las cosas que tengo generan dinero para mí. Es importante destacar que, a pesar de las historias que circulaban, nunca vivió en la miseria ni dependió únicamente de un trabajo modesto. Su vida financiera siempre ha estado mejor de lo que muchos pensaban, y la reciente aclaración busca poner fin a rumores que afectaban su imagen. Hoy, Salvador se encuentra completamente recuperado físicamente, aunque mantiene algunas secuelas en la visión debido al incidente que marcó su vida. Sin embargo, esto no ha impedido que disfrute de su día a día y valore cada momento junto a su familia. Se muestra feliz, en paz consigo mismo y agradecido por la segunda oportunidad que ha recibido. Como él dice, soy feliz con mi familia y mi vida hoy. Este capítulo marca el inicio de una serie de revelaciones que Salvador compartirá, donde la verdad y la falsedad se entrelazan con su historia personal. Su relato no solo busca aclarar rumores, sino también mostrar cómo logró superar la adversidad y encontrar estabilidad emocional y económica. La próxima parte explorará cómo estos años de desafíos transformaron su visión de la vida y la forma en que enfrenta cada día con fuerza y gratitud. Dejando al mundo expectante de sus próximos comentarios, Salvador Cabañas había alcanzado un punto crucial en su carrera cuando todo parecía posible. A sus 44 años, su historia aún resuena en la memoria de los aficionados. Antes del incidente que cambiaría su vida, estaba en el auge de su rendimiento. La Copa del Mundo estaba a la vuelta de la esquina y una posible transferencia a Europa podía darle un nuevo horizonte profesional. Sin embargo, todo se detuvo de manera abrupta, dejando un vacío en el fútbol paraguayo y en la vida de Cabañas. A pesar de la interrupción, sus números hablan del talento que mostró durante su trayectoria. En el club 12 de octubre, registró un promedio de 0,29 goles por partido, mientras que con la selección paraguaya mantuvo 0,30. Con Guaraní, subió a 0,55 y en Audax Italiano de Chile alcanzó 0,58. Su paso por Tigres fue complicado, sin goles, pero en el Club América logró su mejor promedio, 0,61 por partido. Cada cifra refleja no solo su capacidad como delantero, sino también la constancia y dedicación que lo caracterizaron. Más allá de los números, Cabañas transmite un mensaje de vida que sigue inspirando. Siempre aconseja a los jóvenes a enfocarse en el fútbol y evitar situaciones que puedan afectar su carrera. Sus palabras reflejan perseverancia, aprovechar cada día al máximo. Perseverancia y esperanza llevan a algo bueno, e incluso después de los momentos más oscuros, siempre hay recomezo. Él mismo reconoce que se le dio otra oportunidad y que nunca se arrepintió de luchar por su sueño. Hoy, a sus 44 años, Salvador mira hacia atrás con orgullo y hacia adelante con esperanza. Su legado no solo se mide en goles, sino en la fuerza de su ejemplo. La historia de Cabañas sigue viva, y lo que viene promete nuevas enseñanzas para quienes siguen su camino en el fútbol. Y así concluimos esta increíble historia de Salvador Cabañas, quien a sus 44 años ha decidido romper el silencio y compartir su verdad con el mundo. Su trayectoria, sus desafíos y su mensaje de vida nos recuerdan la importancia de la perseverancia y de nunca rendirse, incluso frente a los momentos más difíciles. Si te gustó este video, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle un me gusta, así nos ayudas a seguir compartiendo historias inspiradoras como esta. También queremos saber tu opinión. Deja en los comentarios qué te pareció la vida de Salvador Cabañas y cuál fue el momento que más te impactó. Y antes de irte, no te pierdas el video que está apareciendo en tu pantalla ahora mismo. Te prometemos que es aún más interesante y apasionante que este. Haz clic y sigue disfrutando de historias que inspiran y conmueven.